Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero enseñaros la máquina láser Xtool F1, que es un modelo de máquina compacta y portable que la hace ideal para aquellas personas que busquen una máquina láser pequeña o que puedan llevar, por ejemplo, a ferias y mercadillos para hacer personalización bajo demanda. Para aquellos que queréis saber el tamaño exacto de la máquina, os voy a dejar los datos anotados en pantalla y en cuanto al peso es de unos 4,5 kg. Y ya que es portable, como veis lleva un asa en la parte superior para que sea más fácil transportarla. Al ser una máquina pequeña, lógicamente el área de trabajo también lo va a ser. Este área de trabajo es de 11,5 por 11,5 centímetros, que es básicamente el tamaño del plato que veis en el interior de la máquina. Pero como veremos más adelante, podemos trabajar tamaños más grandes o bien haciendo el diseño por partes o utilizando el accesorio extensor que aumenta el tamaño a 11,5 por 40 centímetros. Vamos ahora con lo que se puede hacer con esta máquina, y es que la Xtool F1 tiene dos tipos de láser. Un láser de diodo de 10 vatios y otro infrarrojo de 2 vatios. Y esto de que tenga doble láser nos va a dar más posibilidades, sobre todo en lo que se refiere al grabado. El láser de diodo funciona mejor en madera, acrílico, cuero, pizarra, vidrio, cerámica, pero por ejemplo el láser infrarrojo puede grabar prácticamente en todos los tipos de metales, como por ejemplo acero inoxidable, aluminio, oro, plata, hierro y demás. Y además de que se pueden grabar un montón de materiales, el grabado lo hace súper rápido. Y aunque su punto fuerte es el grabado, también vamos a poder cortar materiales como por ejemplo madera, acrílico negro, cuero y cartón. Voy a mostraros ahora algunos ejemplos de proyectos que he realizado, pero quédate hasta el final del vídeo porque te cuento qué es lo que incluye la máquina y los distintos accesorios que hay disponibles. Bueno, pues yo he comenzado por el grabado de madera, grabando una imagen en una madera de 1 centímetro de grosor. Es uno de los materiales que me venía incluido y viene muy bien este tipo de materiales para no tener que complicarse con las configuraciones, ya que vienen predefinidas en el programa y esto es de mucha utilidad para ir viendo cómo funciona la máquina. Es una imagen con bastante detalle, pero aún así el grabado es muy rápido y el resultado queda maravilloso. La verdad es que es una pasada todo lo que se puede hacer en madera, así que me animé a hacer el grabado de este yo-yo poniendo simplemente un diseño de una espiral y es rapidísimo y de nuevo con un resultado excelente. Una de las cosas que viene incluida con la máquina es esta escuadra de metal que podemos colocar en distintas posiciones. Viene muy bien para colocar perfectamente alineado el material, pero también para cuando queremos hacer trabajos de repetición. En este caso he usado unos tags de madera pequeños y esta escuadra viene genial para rápidamente personalizarlo por ambas caras o si tenemos muchos productos para grabar, agilizar el proceso. Vamos colocando las piezas y simplemente le damos a repetir trabajo. No iba a quedarme solo en el grabado de madera y he probado también con esta medallita de acero inoxidable y en este caso he probado a grabarlo con el láser infrarrojo. Una de las cosas que he descubierto investigando sobre el grabado láser en metales es que en función del láser que utilicemos y la configuración que pongamos podemos variar el matiz del color del resultado del grabado. También he grabado una de las tarjetas de aluminio que ya había probado a grabarlo con el láser de diodo de mi otra máquina que es la Xtool M1, así que esta vez lo he hecho con el láser infrarrojo y como veis el resultado queda perfecto. Lo siguiente ha sido grabar un posavasos de piedra. Este diseño ha tardado un poquito más porque era más grande y con más detalles, pero de nuevo con un buen resultado. Otra de las cosas que podemos hacer, sobre todo si queremos grabar objetos más grandes que no caben en el interior de la máquina, es retirar la placa de dentro y trabajar con la máquina directamente sobre el material. He probado primero con una bolsa craft y la verdad es que quizás no haya elegido el tipo de diseño más adecuado. No ha quedado perfecta, pero creo que el resultado es más que aceptable. También he probado sobre un organizador de madera para papeles y la verdad es que esto ya ha sido un venga, voy a seguir colocando la máquina encima de cosas y con este diseño desde luego no me van a dar un premio al diseño más original del mundo, pero para mi sorpresa el resultado ha salido fenomenal, así que haré más adelante más pruebas como esta. Y lo mismo con esta agenda de falso cuero. La verdad es que iba lanzada buscando probar cosas y muchas veces lo más sencillo es simplemente escribir un texto. Así que he grabado un simple texto y la verdad es que de momento son todo alegrías porque prueba que hago, prueba que sale bien.
Vamos ahora con el corte para la que se utiliza esta pieza negra y he probado con madera de 3 milímetros y he hecho a la vez un diseño solo de corte y otro de corte y grabado y bueno, como podéis ver lo corta pero la madera queda bastante manchada. No pasa nada porque todo tiene solución, así que he enmascarado con cinta azul otro trozo de madera y he probado a cortar otra vez el diseño y una vez que retiramos la cinta azul a la pieza que hemos cortado, como podéis ver el corte ya no queda con las manchas de quemado. Vamos ahora con el acrílico o metacrilato, que es un material sobre el que me soléis preguntar muchísimo y en las especificaciones de la máquina indica que se puede cortar metacrilato negro, así que lo he probado, efectivamente lo corta, así que en cuanto tenga más tiempo me animaré a probar con más colores a ver qué tal resultados obtengo. Otra de las cosas que quería probar es la plataforma extensible para proyectos más grandes. La he utilizado para hacer un grabado de un nombre en madera y así poder ver qué tal funciona el accesorio, que por cierto va conectado a la máquina para que la superficie se vaya moviendo de un lado a otro, así que se puede utilizar tanto para proyectos más grandes, pero también lo que podemos hacer es poner varias piezas unas al lado de otras y procesarlas a la vez, ya sea para grabado o para corte. Bueno, pues ahora que os he mostrado algunas de las cosas que he probado con esta máquina, vamos a ver qué es lo que viene incluido, ya que podemos comprar solo la máquina o la máquina con diferentes accesorios. Si compramos únicamente la máquina, lógicamente tendremos la máquina láser, el adaptador de corriente y cable USB, la escuadra de metal para posicionar las piezas, la pieza negra de prismas para corte y un tubo de escape de humo. Si vais a usar esta máquina en casa o sitios cerrados, yo sí que os recomiendo uno de los accesorios, que es el purificador de aire. Lógicamente es un accesorio que se vende aparte, pero personalmente después de probarlo creo que sí que merece la pena. Lógicamente es otro aparato que ocupa espacio, pero que nos va a ayudar con el tema de los humos y los olores. Otro accesorio disponible es la superficie de extensión deslizante, que ya os he enseñado y que, como os comentaba, se puede utilizar para proyectos más grandes o para procesar varios productos a la vez. Y también tenemos el accesorio rotatorio para personalizar superficies curvas como vasos, tumblers, superficies esféricas y anillos. Lógicamente, el comprar o no el accesorio rotatorio dependerá del tipo de proyectos que estéis pensando en realizar. El precio de lo que es solo la máquina sería de unos 1.700 euros, pero os recomiendo mirar los precios en la web oficial de Xtool. De hecho, os dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo, porque de forma habitual suelen poner ofertas y porque así también podéis ver listados los kits de la máquina con los distintos accesorios. Y para terminar, aprovecho también para recomendaros que le echéis un vistazo al Trading Program de Xtool, con el que puedes cambiar tu máquina antigua por una nueva y ahorrarte 500 euros, y además no es necesario que devuelvas tu máquina antigua. Bueno, pues yo creo que he dado bastante información sobre esta máquina, pero lógicamente si os queda cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantada de ayudaros en la medida que me sea posible. Y antes de despedirme, recuerda darle a like al vídeo y anímate a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta luego!